Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase virtual de la asignatura de Relaciones Literarias y Culturales, eh, en la que vamos a impartir pues el tema 8, dedicado a las relaciones literarias y culturales hispano-rusas en el fin de siglo y lo que se conoce como siglo de plata, que además casi viene a coincidir aproximadamente lo que se conoce como siglo o edad de plata ruso con el español. El siglo de ruso plata, el siglo de plata ruso abarcaría, aunque como ocurre con estas cosas, pues no siempre hay unanimidad en definir los límites, el principio y el final, pero bueno, por regla general serían los últimos años, última década del siglo XIX y hasta la Revolución, hasta 1917, aunque hay autores que también incluirían lo que serían los años 20 del siglo XX, ¿no? En lo que sería la Edad de Plata rusa. A esta época pues pertenecerían autores como Alexander Blok, Vladimir Mayakovsky, Nikolai Gumilyov, Anna Akhmatova, Osip Mandelstam, Maxim Gorky, Ivan Bunin, Sergei Yesenin o Marina Tsvetaeva. Entonces también algunos de estos nombres, algunos de los autores más relevantes y más importantes de la literatura rusa, pues son en realidad de esta época, ¿no? Incluye el siglo de plata ruso diversas corrientes como el simbolismo, que tendría su origen en las flores del mal de Baudelaire, o sea, no es algo propiamente solo ruso, ¿no? Que se caracteriza pues por el uso de un lenguaje simbólico, místico, misterioso, eh, y entendido el lenguaje, este lenguaje místico misterioso, como herramienta cognitiva para conocer y expresar ideas. Eh, es un lenguaje, el de estos autores, pues lleno de símbolos y alusiones que hay que interpretar, que a veces se dejan solo como insinuadas y hay que saber interpretar, ¿no? Todo esto es lo que caracteriza el simbolismo. También en esta edad de plata rusa, pues tenemos el llamado acmeísmo, um, que sería algo, el nombre viene del griego acme, ¿no? Como cumbre sería algo opuesto al simbolismo, rechazan la incomprensibilidad, el hermetismo y la vaguedad del acmeísmo, del simbolismo, y muestran la realidad con un lenguaje claro y comprensible. También de esta época pues estaría el futurismo. El origen del futurismo está en Marinetti y en su manifiesto futurista, y es pues se caracteriza sobre todo por la admiración por la máquina, por la velocidad, por lo irreverente. Y también dentro de esta edad de plata rusa, una de las corrientes más importantes sería el imaginismo. El imaginismo es que se caracteriza por formar su arte a partir de una sucesión de imágenes impactantes, ¿no? Por su lado, el siglo o edad de plata español, aproximadamente, como he dicho, coincide cronológicamente con el ruso, y hay quizá incluso pues menos acuerdo en establecer los límites del español, sobre todo en lo que se refiere al inicio. Hay gente que lo inicia incluso desde 1868, la Revolución de la Gloriosa, o de los años 70 del siglo XIX, o años 80 del siglo XIX, en fin, en cualquier caso, pues más o menos última parte del siglo XIX, y hay quien incluso dice que el inicio del siglo de plata, propiamente dicho, estaría en los primeros años del siglo XX, pero sí que más o menos pues hay unanimidad en establecer la fecha del fin de esta edad de plata, la de 1936, con el inicio de la guerra civil, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver primero un poco algunas ideas relativas en esta época a lo que sería la relación de Rusia con Occidente, porque, bueno, como sabéis, desde los años 30 del siglo XIX se venía desarrollando
un debate entre llamados occidentalistas y eslavófilos, en los que hablaba pues del papel que tenía que tener Rusia en relación a Europa y al mundo en general, y bueno, y cómo veían la actitud de cómo se veía lo occidental, entendido precisamente como lo europeo occidental, en esa época, porque también es importante, ¿no?, para entender entonces en qué ambiente de pensamiento nos estamos moviendo. Para ello, pues el primer autor que habría que hablar es Vladimir Sergeyevich Solovyov. Nació en 1853 y murió en 1900, pues eso, segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en las últimas décadas. Su labor es considerado ya en su tiempo incluso como uno de los más grandes y originales filósofos rusos. Es el fundador de la corriente filosófica conocida en Rusia como filosofía cristiana, entendida como nombre propio de una corriente filosófica concreta y no como toda la filosofía que pueda llevar el adjetivo de cristiana. Su idea central es la de Sofía, entendida como un ser cósmico místico, que sería la unión de Dios con el mundo terrenal. En su obra, la idea rusa, la obra más importante, la idea rusa, está basada en una conferencia que impartió en 1881. Reflexiona sobre la universalidad, sobre la libertad absoluta, sobre el inexorable paso del tiempo y sobre el problema de la existencia del mal. Él aboga por el ecumenismo y la unión entre el catolicismo, ortodoxia e incluso judaísmo. Aboga por la síntesis en lenguaje lógico o reconciliación, lenguaje moral universal. Incluso tiene el concepto de monarquía universal, que se habría iniciado con asirios y babilonios, etc. Y bueno, todas las naciones, en su opinión, debían dedicar sus esfuerzos a conseguir la unión existencial. Esta unión no tenía por qué significar la desaparición de las naciones, porque unión no significa uniformidad, pero sí que es necesario, para conseguirlo, acabar con el egoísmo nacional y con la violencia. Para conseguir esta fraternidad ecuménica universal, los hombres pues deberían reconocer la autoridad del sumo pontífice universal, del monarca universal y del profeta, digamos, que comunicara la libertad y el cambio hacia esta fraternidad universal. De esta época también es lo que se conoce como autoctonismo. Los autoctonistas, puchevyaniki en ruso, colaboraron en los años 60 del siglo XIX en las revistas de los hermanos Dostoyevsky, que se llamaban Vremia y Epoja. Tenían algunas semejanzas en sus ideas con los eslavófilos, pero en otras se diferenciaba. Por ejemplo, si reconocían la labor reformista de Pedro el Grande, los eslavófilos en general se van a caracterizar por rechazar las reformas, seguro, claro, las de Pedro I, incluso algunos las de Iván IV el Terrible, y abogaban porque Rusia tenía que buscar su propio camino, en su propia tradición histórica, en su propia cultura, en su propio espíritu, según la terminología que se usaba entonces y tal, anterior a Pedro I, incluso a lo mejor anterior a Iván IV, estaría esa auténtica esencia del pueblo ruso que debía seguir su camino frente a los occidentalistas que miraban a Occidente y veían en Occidente el lugar del que debía aprender Rusia, aunque con diferentes matices según los autores, ¿no? Bueno, pues los autoctonistas, que sí reconocían la labor reformista de Pedro el Grande y rechazaban crear pues una muralla entre Rusia y Occidente, rechazaban también la ilustración de su época, pero entendida más bien en su sentido ya del 19 como nihilismo y positivismo, no la ilustración del 18. Y no les preocupaba mucho el problema social, las comunidades rurales, por ejemplo, sino el moral o espiritual. Ahora bien, creían que Rusia debía realizar una síntesis de las ideas europeas occidentales y defendían la cultura cristiana ortodoxa como algo propio, rechazando el catolicismo y el protestantismo. Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, en cierto modo intenta esta síntesis rusa, lo que implica la superación de ideales culturales europeos. Por ejemplo, se puede establecer una contraposición entre el poema
entre su poema del Gran Inquisidor y el de El monje ruso sobre el Starec Zósimo, ¿no? El Gran Inquisidor, ambientado pues en una España católica y tal, como algo negativo frente a lo propiamente ortodoxo, como es el capítulo del monje ruso, lo bueno, lo positivo, el ideal, ¿no? Dostoyevsky, que llegó a llamarse a sí mismo eslavófilo, consideraba que Rusia era un eslabón independiente entre Europa y Asia, ¿no? Uno de los nombres más destacados entre los autoctonistas es Nikolai Strahov. Nació en 1828 y murió en 1896, quien va a criticar a los occidentalistas, a los que ve cercanos al nihilismo. Los nihilistas pues dudaban del valor y la dignidad humana, del conocimiento científico, de las normas éticas y de los juicios estéticos. Va a aparecer la misma palabra nihilista por primera vez en Turgenev, ¿no? En la que aparece un joven que va a ser Bazarov, que va a ser precisamente el prototipo de nihilista. Strahov reconocía la aportación espiritual de Occidente en el pasado, pero pensaba que los pensadores occidentales modernos estaban destruyendo precisamente esos valores espirituales. Strahov criticó también el materialismo, él era hegeliano, y el darwinismo. En esto, como en otras muchas ideas, por ejemplo el concepto de tipos culturales históricos, sigue a Nikolai Danilevsky, del que voy a hablar ahora. Nikolai Danilevsky, que nace en 1822 y muere en 1885, era naturalista por formación y profesión, participó en expediciones científicas y también tiene una obra llamada Darwinismo, en que refuta las ideas de Darwin. Nos interesaría en concreto, especialmente como culturólogo, fue uno de los ideólogos del paneslavismo y criticó la civilización europea. Su obra más conocida es Rusia y Europa, aunque expresó sus ideas también en otros artículos. Danilevsky tiene como uno de sus conceptos más importantes el de tipo cultural histórico, que podríamos llamar civilización también, conformado por 4 rasgos: la religión, la cultura, entendida como la ciencia, el arte, la técnica, la política y el régimen social económico. Y que se desarrolla, estos tipos culturales históricos, las civilizaciones, se desarrollarían de manera similar a los organismos vivos, es decir, nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Él rebate la tradicional división comúnmente aceptada en zonas geográficas y periodos históricos, más bien que hablar de civilizaciones por ubicaciones geográficas cercanas o por periodos históricos, antiguo, medieval, moderno. No concede y no concede además tanta importancia a la afinidad lingüística. Muchas veces se hablaba de culturas, pues si había lenguas emparentadas, como la cultura románica, la cultura germana, por lenguas más o menos emparentadas. Él, frente un poco a todo eso más tradicional, lo que le da más importancia para hablar de un tipo cultural histórico es a las relaciones y características comunes espirituales y culturales, ¿no? Danilevsky de este modo pues distingue 10 tipos cultural históricos que habrían existido en la humanidad. Serían el egipcio, el chino, el asirio, babilonio, fenicio, el indio, el iranio, el hebreo, el griego, el romano, el árabe, el germano románico o europeo, considerado una misma cultura, siendo el eslavo un nuevo tipo que tendría como alguno de sus rasgos más significativos la ortodoxia y el mir, las comunidades rurales, las общиnas. Políticamente pensaba que se debía crear una federación eslava con Constantinopla a la cabeza. Su tesis es que Rusia, y aquí incluye en general en realidad a todos los eslavos, excepto a los polacos, debido a sus ideas paneslavistas, sustituiría a la cultura europea, que se vería desplazada o incluso extinta. Europa para Danilevsky era algo indiferente a Rusia o incluso hostil, y los posibles avances de Europa eran una potencial amenaza para Rusia y para el mundo eslavo. Danilevsky fue un precursor de Spengler, el famoso Spengler, y su obra La decadencia de Occidente, en la que también concibe la historia universal como un conjunto de culturas independientes que tienen un ciclo similar al de los seres vivos. Todo esto lo hemos visto en Danilevsky, aunque las civilizaciones que distingue difieren un poco, ¿no?, de las de Danilevsky.
Habla de la antigua, de la egipcia, de la india, de la babilónica, de la china, habla de la civilización mágica, de la occidental o fáustica, y bueno. Spengler, al igual que Danilevsky, viene a pensar que la cultura occidental pues estaría en su fase de decadencia, envejecimiento. También de esta época pues habría que mencionar para entenderla a los conservadores reaccionarios contrarios a las reformas de Alejandro II, entre los que destacaría entre ellos pues la figura de Konstantin Petrovich Pobedonostsev, que lo mencionaremos luego, de 1827 a 1904. Fue jurista, profesor, procurador general del Santo Sínodo, que es una institución que estaba constituida por grupos de obispos. Inicialmente elegían al patriarca de la Iglesia rusa, pero Pedro I había abolido la figura del patriarca y entonces venían a ser un poco el Santo Sínodo quien llevaba la dirección de la Iglesia rusa, ¿no? Pobedonostsev pues también era miembro del Consejo de Estado, una persona pues muy importante, mucha influencia, que ejerció mucha influencia tanto en Alejandro III como en Nicolás II y en las políticas de estos zares. Para él Rusia estaba constituida esencialmente por el zar y el pueblo llano. Cualquier otra institución carecía de relevancia realmente. Creía en la fuerza del alma popular, patriarcal y tradicional rusa. Creía en el pueblo sencillo, ignorante y con una fe intuitiva, de carbonero, como se suele decir, aunque él mismo aplicaba cierto racionalismo en sus ideas. Y bueno, estaba en contra de la educación generalizada y de los librepensadores, ¿no? Consideraba la teología como una ciencia inútil, defendía las formas y normas externas basadas en la tradición más que en la reflexión teológica, ¿no? Bueno, esto es un poco el ambiente, era similar a Pobedonostsev, es Leontiev también, pero bueno, este es un poco el ambiente de pensamiento a finales del siglo XIX, cuando empieza pues este siglo de plata, en el que podríamos destacar, ya propiamente dicho, algunos pensadores rusos que van a continuar con algunas líneas de pensamiento predominante en el siglo XIX, de las que hemos citado algunos casos. Por ejemplo, pues reflexionando sobre la cuestión del papel y la relación que debía jugar Rusia con respecto a Occidente, lo que incluye reflexionar sobre el auténtico espíritu de los rusos y un poco esto de la relación que debe tener Rusia con Occidente. En realidad es algo que llega pues hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días en Rusia. Bueno, pues mencionamos en primer lugar a Nikolai Alexandrovich Berdyaev. Berdyaev nació en 1874 y murió en 1948, quien tras una primera época cercana al marxismo va a seguir la línea de la filosofía religiosa heredada por Soloviev, de la que he mencionado, y de hecho la Sociedad de Filosofía Religiosa de Moscú se llamaba Memoria de Vladimir Soloviev. Hay que tener presente que este pensamiento religioso no era teología. En Occidente hacía ya mucho que se distinguía entre filosofía y teología. En Rusia no era así. Había una indisolubilidad entre ambos aspectos, así como existía una indisolubilidad entre filosofía y cuestiones pragmáticas, o entre filosofía y literatura. Unas cuestiones generales del pensamiento, lo que ha sido el pensamiento ruso en general a lo largo de la historia, ¿no? Mucho más, no una filosofía de grandes sistemas abstractos, esquemas de pensamiento, sino muy pragmática, muy unida a las cuestiones sociales, históricas, la cuestión de Rusia, también muy unida a la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque estos pensadores se caracterizaban por una gran libertad de pensamiento e independencia con respecto a tradiciones academicistas. Berdyaev, en su obra La idea rusa, publicado un poco ya posteriormente en 1946, el título es un tributo a Soloviev, ¿no? Que tiene una obra también llamada así. A diferencia de los occidentalistas y eslavófilos que reflexionaban sobre el destino de Rusia basándose en la realidad de su presente
y en el pasado histórico, va a partir de la idea del proyecto que supuestamente tendría Dios para Rusia. Las reflexiones filosóficas de Berdyaev, por tanto, se proyectan sobre un presente atemporal, un tiempo sin tiempo, que no es el presente real de la Rusia de su época, ni tampoco es el pasado, sino que es más bien algo a realizarse en el futuro. Berdyaev abandona la exposición teófica racional para basarse en conceptos religiosos como la fe, la esperanza y el amor. Emplea términos muy utilizados en la tradición filosófica rusa como los de Oriente y Occidente, mesianismo, alma del pueblo, vocación de Rusia, etcétera, que habían estado siendo usados por otros autores anteriores que también hablan de estas cuestiones, pero dándole un sentido distinto y basándose en personajes históricos, hechos históricos, en la literatura y en la filosofía rusas, ¿no? Todo esto Berdyaev. Él sitúa el amor por encima de la justicia terrenal y aspira, al igual que Solovyov, a la comunidad fraternal de todos los pueblos. Los esfuerzos de los pensadores y del pueblo ruso, en su opinión, debían estar encaminados a descifrar el sentido de la historia y de ese proyecto de Dios, ¿no? Que supuestamente tendría para el pueblo ruso. Hay que hablar también del ambiente de pensamiento de esta época de Georgi Petrovich Fedotov, ¿no? Fedotov nace en 1886 y muere en 1951. Tiene muchas semejanzas con Berdyaev y en principio también se enmarcaría en esta corriente de filosofía religiosa, pero a diferencia de este, él aboga por la reflexión racional y por una reconciliación entre filosofía y religión, y no por la sumisión de una a la otra como ocurría en Berdyaev. Berdyaev parte de la historia y de los hechos históricos para generalizar, pero no se abstraía o elevaba sobre ella como hacía Berdyaev. En su ensayo llamado Tres capitales, que es de 1926, Berdyaev aborda el viejo debate sobre Rusia y Occidente, pero dando un giro al tema. Usa las tres capitales históricas de Rusia, San Petersburgo, anteriormente había sido Moscú y anteriormente había sido Kiev, como símbolos de tres tipos culturales diferentes. Él afirma que en el alma de cada pueblo hay un principio paterno, que sería racional, y uno materno, que sería racional. San Petersburgo, como la capital actual de su momento, es una capital que dirige su mirada al norte y vive en el pasado. Representaría este principio paterno, el racionalista, analítico, estructurador y sistemático. San Petersburgo pues pretendió llevar el racionalismo occidentalista a Rusia. Ya sabemos que la creó Pedro I precisamente para abandonar un poco lo que representaba la vieja Moscú, la vieja Rusia, para hacer una nueva capital, no solo físicamente en su diseño urbanístico muy similar a Occidente, sino también ese espíritu de la Rusia, de la ventana a Occidente, de la Rusia que quiera mirar a Occidente, ¿no? Al igual que Roma, San Petersburgo renunció a tener una vocación nacional en nombre de otra de tipo cosmopolita. Su gran logro consistió en convertir en universal la cultura rusa. Moscú, por su parte, sería la capital anterior a esta, dirige su mirada al sur y al este, vive en el presente frente a San Petersburgo, que viviría en el pasado, vive en el presente, y es la encarnación, cuando era capital, y es la encarnación del principio materno y de la Rusia profunda. Es la irracionalidad, el estancamiento, el espíritu de la tierra, el símbolo de la amorosa lucha contra Asia, aunque acabó Rusia contagiándose a Moscú, ¿no? del espíritu asiático, de su inmovilidad y su concentrada pasión, de su inclinación a encerrarse y a aislarse en sí misma. Es la Moscú de Manuel Terrible, etcétera, etcétera. Y finalmente Fedotov entiende que hay que encontrar el verdadero espíritu que puede guiar a Rusia, no en ninguna de estas dos capitales, sino se va más atrás en el tiempo, a Kiev, que según el autor constituiría un nuevo punto de partida para la cultura rusa. Es en esta ciudad donde están las raíces rusas y donde se encontraría el auténtico camino para el futuro de Rusia, que debería estar basado no en la latinidad ni en Asia, sino en el helenismo de Bizancio. Rusia debía volver a las fuentes griegas de su cultura frente a esa occidentalización. Que Kiev encarnaba el principio espiritual por excelencia.
Fedotov estaba convencido de que la justificación de la vida individual o colectiva solo podría encontrarse en el espíritu, puesto que ni el principio materno ni el paterno agotan el mundo de la personalidad. Frente a lo paterno de San Petersburgo, lo materno de Moscú es encontrar Rusia su propio espíritu, su propia personalidad, ¿no? La Grecia clásica, que vivía en el fondo de Bizancio, habría regalado a Rusia la don de la templanza, de la mesura, de la armonía y de la universalidad. Este era el punto de equilibrio en que Rusia habría de aceptar a Occidente y a Oriente, dos elementos que, junto con el griego, compondrían la originalidad de su civilización, ¿no? En el tema siguiente, que está más encaminado a lo que va a ser las relaciones, más enfocado en lo que es la Revolución Rusa y la formación de la Unión Soviética, pues lógicamente profundizaremos más en lo que va a ser la línea de pensamiento marxista, revolucionario, etcétera. Entonces eso lo dejo para el siguiente tema, aunque empieza a tener cada vez más importancia, ¿no? Y desde luego pues desde los primeros años del siglo XX. Pero bueno, ya centrándonos un poco más en lo que sería puramente hablando España y Rusia, pues en primer lugar vamos a mencionar al filósofo José Ortega y Gasset. En su obra Ideas sobre la novela, que es de 1925, destaca que Dostoyevski era ante todo un prodigioso técnico de la novela, uno de los más grandes innovadores de la forma novelesca. Él atribuye el hecho de que Dostoyevski no había decaído en popularidad en el siglo XX frente a otras obras, ¿no?, que él entiende que han decaído de popularidad, no como habitualmente se hacía, por el dramatismo misterioso de la acción, el carácter extremadamente patológico de los personajes, el exotismo de estas almas eslavas, acorde con sus ideas de que la materia no salva nunca una obra de arte y que el oro de que está hecha no consagra a la estatua, y de que la obra de arte vive más de su forma que de su material. Esta idea la desarrolla en la deshumanización del arte. El arte es como ver un jardín, dice él, desde un cristal, ¿no? No hay que centrarse en el jardín en sí, sino en el cristal, que vendría a ser la obra de arte, para entender la obra de arte. Lo mismo que, pues por ejemplo, una estatua de oro no es valiosa o no es arte por el oro en sí, por el valor que tenga el oro en sí, sino por la forma que tiene en tanto que estatua, ¿no? Y para él, por lo tanto, Dostoyevski sigue siendo importante, sigue siendo entendido como un gran autor, y sus obras maestras, no tanto por el contenido, lo que cuenta, como son los personajes, sino por las técnicas puramente novelescas que usa Dostoyevski, ¿no? Por la estructura de su novela, ¿no? Es decir, Ortega y Gasset se centra en Dostoyevski en tanto que novelista. Él lo califica de prodigioso técnico de la novela, un profesional de la novela, ¿no? Añade además que sus libros son casi siempre de muchas páginas y sin embargo la acción presentada suele ser brevísima. A veces necesita 2 tomos para escribir un acaecimiento de 3 días, cuando no de unas horas, dice, y sin embargo ¿hay acaso mayor intensidad? Es un error, dice él, creer que esta se obtiene contando muchos sucesos, todo lo contrario, pocos y sumamente desarrollados, es decir, realizados, ¿no? O sea que destaca en él su técnica de la concentración de la trama en tiempo y lugar, la prolijidad de sus diálogos, el hecho de que muestre la forma de hablar y comportamiento de los personajes. No es que los describa los personajes, aunque sí suele presentar Dostoyevski a sus personajes con una breve biografía y tal, pero luego el comportamiento de estos personajes parece no estar acorde con esa descripción inicial, ¿no? Entonces es más el comportamiento de los personajes lo que el lector ve que están haciendo que la descripción que el novelista puede hacer, que de hecho muchas veces es breve, ¿no? Afirma que el realismo, cito textualmente, el realismo, llamémosle así para no complicar, de Dostoyevski, no está en las cosas y hechos por él referidos, sino en el modo de tratar con ellos
a que se vea obligado el lector. No es la materia de la vida lo que constituye el surrealismo, sino la forma de la vida, ¿no? La importancia entre materia y forma, ¿no? Realmente, aunque la materia pueda tener su importancia también, de eso va su obra de la deshumanización del arte, ¿no? Realmente es la forma, que en esa obra él explica por qué en el arte de su época estábamos ubicados pues en el siglo de plata, están apareciendo las vanguardias, por qué hay tanto público que rechaza las vanguardias, el arte de vanguardia, frente a lo mejor otros artes anteriores que habían tenido mucho más aceptación. Él cita sobre todo principalmente el romanticismo, por qué el arte de vanguardia parecía causar tanto rechazo. Entonces él reflexiona sobre eso, es lo que habla en la deshumanización del arte. Bueno, por la parte rusa de esta época de la Edad de Plata, pues tenemos que hablar de... Vamos a hablar de varios autores. En primer lugar, de Alexander Blok. Blok nace en 1880 y muere en 1921. Es un poeta simbolista. Ya mencionaba brevemente lo que es el simbolismo del siglo plata ruso. Nació en el seno de una familia noble. Estudió filología e historia en la Universidad de San Petersburgo y fue jurista y catedrático en la Universidad de Varsovia. Anna Akhmatova llamó a Blok el tenor trágico de su época. Según sus palabras, Blok no es solo el gran poeta del siglo de plata, sino que es el ser humano época, es decir, es el representante típico de su tiempo. Es cuando pensamos de la época, de esta época del siglo de plata, pues Blok vendría a ser un poco él como persona, un prototipo, ¿no? En opinión de Akhmatova. Bueno, en su obra aparecen muchos temas españoles, que es lo que nos importa en esta asignatura. A partir de 1912, cuando escribe su famoso poema a una española, pues va a empezar a introducir estos temas españoles, ¿no? Para Blok, el carácter español representa lo divino y lo demoníaco, lo arcano, la espontaneidad de emociones, los prototipos que se van formando, ¿no?, de la cultura española. Él halla el secreto del carácter español en el flamenco, que él percibe como un diálogo con Dios, ¿no? En el poema a una española, por ejemplo, leemos los siguientes versos. Para que este baile desconocido en el norte, el grito andá y el lenguaje de las castañuelas, lo entienda solo el español enamorado o el poeta que ha visto a Dios. En este autor vamos a destacar la figura de Carmen, otra de esas grandes figuras españolas, vamos a llamarlo así, aunque creada por un francés, ¿no? Habíamos visto anteriormente, por ejemplo, cómo la novela picaresca va a entrar en Rusia a través de Francia y cómo Gil Blas, un personaje picaresco, en realidad ni siquiera creado en España, sino en Francia, es uno de los que más importancia van a tener en Rusia. Con Carmen viene a aparecer algo, ¿no? Es el prototipo de lo español, pero no algo que proceda directamente de España, no es un prototipo creado por un autor español, sino por un francés a través de Francia, ¿no? Carmen es una novela corta de Prosper Mérimée, que se basa en una historia real que le habría contado la condesa de Montijo, conocida como Paca Alba, que era hermana de Eugenia de Montijo, ¿no?, la emperatriz de Francia, que se había casado con Napoleón III. Bueno, el narrador es un arqueólogo francés que conoce en España a José, quien le cuenta su historia de cómo se había enamorado de una gitana, de la gitana Carmen, y por su amor se habría unido a la banda de bandoleros de su marido, del marido de Carmen, al que don José en un momento dado pues mata por celos en una pelea a cuchillos. Posteriormente Carmen se une a un torero y don José acaba matándola y enterrándola, ¿no? En la novela se habla pues de la cultura y la lengua de los gitanos. La poesía rusa del siglo de plata en general se caracteriza por este florecimiento de motivos españoles, ¿no? La imagen de Carmen se convierte en la más popular en la poesía rusa de dicho periodo y adquiere pues nuevas connotaciones.
La imagen de Carmen en las versiones poéticas rusas se aleja de su origen, de la obra de Prosper Mérimée. Por un lado, los poetas rusos como Severianin, Sasha Cherny o Vladislav Jodasevich se concentran en los episodios en los que se refleja la naturaleza española del carácter de Carmen. Se trata de la unión metafísica inseparable entre amor, celos y libertad, ¿no? Esta imagen, este ambiente de Carmen como un ambiente de amor, de celos y también de libertad, de bandoleros, etc. Por otro lado, la imagen de Carmen en la poesía rusa adquiere connotaciones simbólicas, se convierte en símbolo del amor fatal, espontáneo, cósmico. La misma Carmen se convierte en un personaje cósmico, se asocia con el fenómeno de la naturaleza en el ciclo poético de Alexander Blok, titulado precisamente Carmen. La historia de Carmen, de Blok, pues se remonta cuando vio una representación de la ópera Carmen de Bizet y se enamoró de la cantante que representaba el papel de Carmen, ¿no? Llamada Lyubov Delmas, a la que llegó a enviar varias cartas, versos y flores. De ahí nace su ciclo de poemas Carmen, que es de 1914, y bueno, en algunos de estos poemas sigue el tema de los amores de Carmen y José, ¿no? Sigue un poco la trama de la obra original, y en otros pues es simplemente la excusa para expresar los sentimientos líricos del propio poeta, ¿no? Para Blok, Carmen es tanto el personaje tradicional gitano español como la figura real eslava de la que él está enamorado. Un fragmento de algunos versos de este ciclo de Carmen pues podrían ser los siguientes. Tú eres tu ley para ti, pasas de largo volando sin detenerte y vuelas hacia las constelaciones lejanas ignorando las órbitas. Este mundo para ti es solo una nube roja de humo, donde algo se quema, canta, emociona y arde, y en su resplandor refleja tu juventud loca. No hay más que música y luz, no hay felicidad ni traiciones. La alegría y la añoranza suenan como una única melodía. Pero te quiero a ti, porque soy como tú, Carmen. Pues como vemos, también además debemos mencionar que además de la narración de Mérimée y de la ópera de Bizet, que sería quizá la más famosa, pues existe un ballet, Carmen Suita, que es una adaptación del compositor ruso Rodion Shchedrin, creado en los años 60, y además existen pues más de 10 interpretaciones del tema de Carmen en el cine. Entre ellas pues está la película de Carmen de Carlos Saura, que es del 83, hay una versión francesa, está la Carmen de Vicente Aranda, que es del 2003, y bueno, es otro posible tema incluso para un trabajo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí un poco lo de Blok. Pasamos a otro de los grandes nombres de esta época, el siglo de plata, y ver su relación con España, que sería Marina Tsvetaeva, ¿no? Marina Tsvetaeva nace en 1892 y muere en 1941. Es una de las poetisas más famosas del siglo de plata ruso. Marina Tsvetaeva nació en Moscú, era hija de un profesor de filología y arte de la Universidad de Moscú y de una famosa pianista. Empezó a escribir versos con 6 años y con 18 años publicó ya su primer libro de poemas. Escribía no solo en ruso, sino también en francés y alemán. Se consideraba una poetisa independiente, no adscrita a ninguna corriente de su época. Su credo poético se resumía en las siguientes palabras. Dice así: mi único maestro es mi propio trabajo, mi único juez el futuro. Pensemos también en sus famosos versos, que acaban diciendo: mis versos que nadie lee, en el polvo de los estantes dispersos, que ninguna mano toca, como vinos preciosos, mis versos también tendrán su hora. Traducción de Severo Sarduy, hay que mencionar a los traductores también, ¿eh? Su poesía se caracteriza por el maximalismo romántico, por los motivos de la soledad existencial, del amor no realizado y del rechazo a la vida rutinaria. De ella se dice que aportó a la literatura rusa toda la profundidad y expresividad del lirismo
e inquietud espiritual del ser humano moderno. Insatisfecha con la época que le tocó vivir, en su obra constantemente soñaba con épocas pasadas y países remotos. En su poesía es muy importante el concepto de el tiempo de su alma. El tiempo de su alma es la frase conceptual o el concepto metafísico de Marina Tsvetaeva, que aparece en su tratado titulado El poeta y el tiempo. En dicho tratado, Marina Tsvetaeva escribe que el poeta puede ser moderno sin aceptar la época en la que vive, ni siquiera realizar sus tareas sociales, pero puede ser moderno tratando de hacer su época más humana. Ella distingue entre tiempo de la historia moderna y tiempo de la eternidad o tiempo del alma. Según la opinión de Tsvetaeva, cada poeta tiene derecho a tener su propio tiempo del alma, es decir, cualquier época que atraiga al alma del poeta y que le sea más cercana espiritualmente. Se puede ubicar históricamente donde quiera, pero en un tiempo de la eternidad, ¿no? En su opinión, cada poeta está en contacto con la eternidad porque crea sus obras para el futuro y absorbe toda la experiencia de la cultura universal. Ese futuro ahí, del mismo volvemos a citar los famosos versos de Marina Tsvetaeva, ¿no? De que a sus versos les llegará su hora. Lo hispánico está presente en esta poetisa. Tradujo a Federico García Lorca. En 1917 escribió un ciclo de poemas titulado Don Juan, a quien considera un prototipo eterno. En este ciclo de poemas, Don Juan ha muerto en Rusia, lejos de su tierra, de España. La protagonista le lleva a su tumba un abanico sevillano, concierta con el difunto Don Juan una cita y le promete llevarle su corazón. Un fragmento de este podría ser: durante mucho rato en el amanecer nebuloso estuvo llorando la ventisca. Pusieron a Don Juan en la cama de nieve. Para que la noche te pareciera más clara, te traje de Sevilla un abanico negro, para que tú vieras con tus propios ojos la belleza femenina. Esta noche te traeré mi corazón. Es curioso que en el ciclo de poemas de Don Juan, este se encuentra no solo con doña Ana, doña Ana de Don Juan, sino también con Carmen. Hay otros versos que dicen así: la medianoche en punto, la luna observa como un azar. ¿Por qué miras así? Porque sí. ¿Te gusto? No. ¿Me reconoces? Puede ser. Soy Don Juan y yo soy Carmen. En este ciclo de poemas de Tsvetaeva, Carmen y Don Juan son almas gemelas, hermosos, independientes, de naturaleza apasionada y con un amor trágico. Esa similitud entre Carmen y Don Juan, esas almas gemelas. El Don Juan de Marina Tsvetaeva no es un seductor a la manera tradicional, sino un valiente caballero. Por eso su espada y su capa juegan un papel importante en los poemas, como sus atributos más característicos de Don Juan. La imagen que la poetisa transfiere a Don Juan, de Don Juan, es expresiva, emocional y romántica. El rasgo más característico del siglo de plata, hablando en general del siglo de plata en Rusia, fue conocer y aceptar lo otro, otra cultura, otra historia, otra mentalidad, a través de la experiencia del yo creativo. Hay muchas interpretaciones de la imagen de Don Juan en la literatura rusa del siglo de plata. Los poetas de esta época aspiraban a descubrir el carácter ambivalente de esta imagen universal. Por un lado, Don Juan es el conocido seductor, pero por otro lado, Don Juan es el pecador arrepentido. Cosa que en versiones anteriores, por supuesto, la de Molina no es así, ¿no? En los poemas del poeta acmeísta Nikolai Gumilyov, Don Juan, que comienza Don Juan el juro en la Catedral Severa, se representa a Don Juan como el ideal elevado del caballero valiente, una imagen muy concreta de Don Juan para los poetas de esta época, ¿no? Para esta época, como interpretan a Don Juan en esta época. En el ciclo de los versos líricos de Alexander Blok, que hemos titulado Los pasos del comendador, Don Juan aparece no como un seductor famoso, sino como un traidor al ideal supremo, que rechaza el amor de la señora de la luz, que sería doña Ana.
trasciende. En el poema de otro poeta de esta época, de Severianin, Igor Severianin, titulado también Don Juan se convierte en sinónimo de la soledad existencial. En otro poema de otro poeta de esta época, Valery Brusov, titulado a Don Juan, dicha imagen se le representa de Don Juan como el ser humano que aspira a poseer todo lo nuevo y lo enigmático, los mares, los países, las lenguas y las mujeres, y está convencido de que solo el ser humano enamorado es capaz de descubrir toda la profundidad de la vida. Podemos decir entonces que Don Juan, en las versiones rusas de esta época, vive fuera del tiempo y del espacio históricos, pero vive en la eternidad, y en esa eternidad los poetas rusos entablan conversación con este personaje universal. En este sentido, la interpretación que hace Marina Tsvetaeva de la leyenda de Don Juan es más original. Se caracteriza por una síntesis moderna de dos mentalidades, la española y la rusa. Pero de esta época del siglo de plata ruso es también el tratado del poeta ruso Konstantin Balmont, titulado La imagen de Don Juan en la literatura universal, que es de 1903. Seguimos viendo la importancia de este prototipo, de este personaje, aunque reinterpretado, ¿no?, en el siglo de plata ruso. Subraya el autor Balmont que es necesario ver en este personaje, y cito, no solo un tipo universal, sino un tipo español ante todo, español, una flor que creció en un terreno único, en un país único, llena de belleza y exceso exótico. Don Juan nació bello en un país bonito, en un ambiente repleto de sueños románticos, de luces de arte católico y de repiques de campanas de los monasterios, en una ciudad encantada, llena de bellas muchachas, en un jardín exuberante, tras cuyas murallas se esconde la oscuridad del purgatorio y del infierno medievales. Es decir, viene a transmitir la idea de no entender Don Juan solo como un personaje universal, en su sentido un poco atemporal o algo así, sino que él resalta la importancia de que sea español y del ambiente donde vive este personaje, etcétera, etcétera, ¿no? En Rusia, en el año 2000, fue publicado el libro Don Juan Ruso, que es una antología de las versiones literarias rusas de la leyenda sobre Don Juan, que incluye obras tan conocidas pues como las del Convidado de Piedra de Pushkin, Los pasos del comendador de Blok, el ciclo de versos líricos Don Juan de Tsvetaeva o el poema de Don Juan de Gumilyov, entre otros que también hemos visto, ¿no? Bueno, con esto pues vamos a terminar esta clase, aunque no este tema.